Buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Orrillo Béjar, abogado de profesión, más conocido también en las redes sociales como abogado austro-libertario, y esto es Mesa Libertaria. Y en esta oportunidad contamos con la grata presencia virtual del doctor José Hernández Cabrera desde España, Canarias. Doctor Hernández, buenas tardes. Para nosotros, buenas noches para usted. Hola, buenas noches desde Canarias, sí, un placer, Bueno, Germán. doctor, ante todo le agradezco la deferencia que ha tenido con este canal, Mesa Libertaria, en donde tratamos de promocionar, promover las ideas de la libertad hasta el punto del anarcocapitalismo, y es por ello que tuvimos a bien invitarle para conversar acerca de su producción intelectual, que es Defensa y Seguridad Estatal o Privada, que trata sobre la posibilidad, la viabilidad de que los servicios públicos estatalizados, monopolizados de la seguridad y la defensa, pues también se brinden desde el sector privado y de manera más eficiente. Si me permite, para comenzar, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre su persona, sobre su bagaje profesional, para que lo conozcan más a Muy fondo. bien, está bien. Efectivamente, usted tiene un doctorado en economía del programa de Ciencias Sociales y Jurídicas, Sí, sí, línea de sí, economía desde la perspectiva austriaca en la Universidad correcto, Rey Juan sí. Carlos. Y Sí, bueno, como realmente el libro que o que usted comentaba antes, eh, realmente es la misma tesis doctoral que yo hice, pero digamos un poquito más abreviada. Algún vocabulario técnico lo cambié, hacerla un poco más asequible al público más general, pero básicamente es la tesis doctoral es lo que está aquí puesto. efectivamente, y bueno, como usted también dijo, es teniente coronel del Ejército de España en reserva, interpreto en retiro. La reserva es como una especie de prejubilación, para entendernos. Ah, caramba. Sigo siendo militar, pero ya no voy a trabajar. Claro, acá lo decimos en retiro, por eso lo Hasta los interpretaba de esta sí. manera. Sí, el retiro nosotros se realiza a los 65 años. De mientras tanto, entre que uno se va y llega a la edad de retiro, pues hay una especie de paréntesis o de situación que se llama reserva. O sea que eventualmente, digamos, el ejército, ante una necesidad de la defensa, puede volver a llamar. Eso es como un jugador que está en el banquillo, ¿no? Claro, Para entendernos, ponemos una analogía, ¿verdad? La claro. gente que está en activo está jugando en el campo, los que estamos en reserva estamos en el banquillo. Y bueno, yendo a ese tema en específico en cuanto a, en su libro, señala que la historia, incluida la personal, no puede validar ni refutar teorías, pero nos ayuda a Sí, comprender ciertas tesis y afirmaciones. correcto. En Sí, su sí, sí, sí. caso, Sí, yo me di cuenta a posteriori, es decir, una vez que yo dejé el ejército y me puse a estudiar economía austríaca y la teoría de los bienes públicos y demás, ya me di cuenta de por qué no funcionaban determinados servicios públicos. Y es que no pueden funcionar, porque todo servicio público funciona como un sistema socialista. Es decir, ujú, si no hay propiedad privada de los medios de producción, entonces estamos hablando de una economía socialista. Luego, todo aquello que está monopolizado por el Estado, que aquello que llamamos público, ¿no? La justicia pública, la educación pública, la sanidad pública, todo aquello adjetivado como público, funciona como un sistema socialista, donde no hay cálculo económico y no es posible establecer unos beneficios o unas pérdidas, como un empresario. Un claro, empresario privado sabe cuánto puede gastar, qué tiene que hacer, porque está sometido a una disciplina. La disciplina de los beneficios o las pérdidas. Obviamente, cuando uno se va al sector público, eso no ocurre. Es decir, no hay unas ventas que proporcionan ingresos, sino que hay unos impuestos que coactivamente se cobran y con eso se pagan los gastos. Entonces, claro, digamos que el Ministerio de Defensa es una isla de socialismo dentro de una economía de libre mercado. Cuanto más ámbitos monopolice el Estado, más socialista es el país. Es decir, que digamos que el socialismo es un continuo que puede así es. ir desde un extremo en Corea del Norte o Cuba hasta un extremo
donde, digamos, las sociedades más libres, pues tal vez, no sé, Hong Kong, Singapur, los países más libres, Suiza. Entonces, digamos que es lo que ocurre. Entonces no puede funcionar porque no existe un libre mercado de la defensa. Entonces el Estado no sabe, por ejemplo, cuántas fragatas tiene que comprar. No lo sabe. No lo puede saber. En cambio, si un transportista privado, un empresario, sabe cuántos camiones tiene que comprar o cuántos puede comprar. A medida que incrementan las ventas, él va incrementando la flota. Luego, en cada momento, sabe los camiones que puede comprar y que tiene que comprar para dar su servicio. En el Estado no. En el Estado las decisiones de la cantidad de material o el tipo de material pues son estudios hechos por funcionarios, por militares o por cuestiones políticas, pero no obedecen a una economía de mercado. Es decir, no hay una racionalidad económica detrás del funcionamiento estatal de la defensa. Usted menciona o utiliza el término parte socializada dentro de una economía de mercado o una economía social de mercado. Y bueno, acá también cuando se toca esos temas, les cuesta creer a las personas que en realidad son partes socializadas. Es más, niegan de que sea socialismo. Usted también sostiene que eso, si es parte socializada, es que en realidad el intervencionismo es el socialismo que se vive tanto en España como en el Perú. Sí, claro, el intervencionismo es una forma, digamos, un poco más edulcorada de socialismo, pero evidentemente, digamos, la empresa privada tiene un titular, tiene ciertas libertades, pero está constreñida, tiene como un corsé. Y Claro. obviamente, en la medida que el intervencionismo avanza, pues la sociedad cada vez es más socialista. En la Alemania de Hitler pasaba eso. Es decir, los empresarios tenían la titularidad de la empresa, jurídicamente, pero el gobierno les decía qué tienen que producir, cuánto tienen que producir, cómo, dónde y a qué precio. Entonces, realmente, el empresario no deja de ser un mero empleado, un gerente. No es Así. dueño, es un dueño jurídico. Tiene la titularidad jurídica del bien, pero ¿quién es el dueño económico? Pues el que le ordena todo. El gobierno es el dueño económico. Entonces, los bienes públicos, por ejemplo, la titularidad es pública. Pero ¿quién es el dueño económico? Pues el funcionario que en cada momento decide quién entra al Parque Nacional, quién no puede entrar, si se puede hacer fuego, si no se puede hacer fuego, si se cierra de 8 de la tarde a 6 de la mañana. Todas las normas de funcionamiento del bien lo va a emitir o un político o un funcionario. Son los dueños económicos del bien. Ujú. Usted, ya que utiliza el término de los bienes públicos y entrando un poco más a su libro, el doctor Miguel Ancho Bastos pues ha prologado su libro y Sí, él señala que la obra suya no solamente es un estudio sobre la defensa y la seguridad, sino en sí es un estudio sobre la teoría de los bienes públicos aplicando pues principios económicos de la escuela austriaca. correcto. Entonces, Realmente, yo creo que la parte más importante del libro sería eso, es una refutación de la teoría de los bienes públicos, porque un bien público por excelencia es la defensa. Entonces yo lo que hago es que lo refuto, porque digo, vamos a ver, para que los bienes públicos se caracterizan, tienen dos, digamos, singularidades. Una es que no hay rivalidad en el consumo. Por ejemplo, se piensa que la defensa nacional defiende a toda la nación por igual en su conjunto, ¿verdad? Una forma colectiva. Bien. Luego, por lo tanto, un ejército defiende al país en su conjunto. Eso no es así. Ahora lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. Cuando, cuando no hay guerra, no hay demanda de defensa, ¿no? De ujú, defensa nacional, estamos hablando. Si estamos en tiempo de paz, la demanda del consumidor de defensa nacional es cero. Luego, si no hay demanda, no hay rivalidad. Eso está claro. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay un conflicto? Que hay una demanda de defensa. Entonces, por ejemplo, un país es muy grande, pero los medios de la defensa son medios económicos, son limitados.
no hay aviones para todos, ni tanques para todos, para todo el país. O sea, que no se puede defender a un país en su conjunto. Y de hecho el mando militar o político en cada momento prioriza. Dice, bueno, pues vamos a defender Kiev, pero abandonamos Mariupol. Entonces se protege una ciudad y se abandonan otras. Luego, claro que hay una rivalidad, porque unos ciudadanos quedan protegidos y otros quedan desprotegidos. Pues claro que hay rivalidad en el consumo, es que es inevitable. Es decir, si el bien es escaso, es un bien económico, la rivalidad es obligada. Siempre existe. Por lo tanto, esa primera tesis de que la defensa nacional es un bien público porque no hay rivalidad en el consumo, no se cumple, no es cierta. Es decir, que la teoría de los bienes públicos se refutan desde sus propios argumentos. Luego, la segunda singularidad para que un bien se considere público es que aquel que no paga no podemos excluirlo. No hay forma de excluirlo, ¿no? Si vamos a ver, si la defensa nacional la pagan voluntariamente unos cuantos, todo el mundo se beneficia, pero solamente la costean unos 4 o 40, en fin, los que tengan más dinero o los que creen en ello. Entonces habría unos pocos pagadores y un conjunto que se beneficia, que se llamarían los free riders. Los free riders. ¿El free rider quién es? El gorrón, Ujú. el aprovechado. Pero aquí también yo en mi libro expongo, refuto la teoría del free rider también. Claro. Bien, entonces, ¿es posible excluir al que no paga? Bueno, pues sí, claro que es posible excluirlo. Por ejemplo, eso se observa mucho en la seguridad pública, en la policía. Por ejemplo, en la policía privada, las agencias de seguridad privada. Vamos a suponer que tú, Germán, tienes contratada tu seguridad de tu casa con la agencia Securitas. Bueno, pues a ti te ponen las cámaras, te las ponen a ti, no se las ponen al vecino. Y luego, si tú llamas, vienen a tu casa, no a la del vecino. Luego sí que se puede excluir al que no paga. Y si el que llama no es cliente, pues mire, oiga, usted no es cliente nuestro, yo no voy a su casa. Por supuesto que se le puede excluir. Claro que sí. Pero, Ahora, que un coche patrulla por la ciudad y se benefician los clientes y los no clientes, sí, es cierto. claro. Cierto tipo de externalidad siempre va a ocurrir, eso es inevitable. Pero eso no justifica que el Estado deba monopolizar ese servicio. ¿Por qué tiene que monopolizarlo? No hay razón económica alguna. el, el Estado lo utiliza como excusa, el tema de los free riders o de los polizones, Claro, pero yo interpreto que esa parte, digamos, está a cargo de los que quieren ser proveedores del servicio de seguridad. Entonces, ellos buscarían los mecanismos para, digamos, contrapesar el tema de el lucro por el brindar el servicio de seguridad y de alguna manera, pues, asumir ese coste de los gorrones, pero eso es un tema que lo resolvería el propio privado. El Estado, en cambio, lo utiliza como una excusa para anular las iniciativas privadas, ¿no? exacto. Exacto, realmente la teoría de los bienes públicos no se sostiene. A poco que la analicemos y rasquemos un poquito, que se cae como un gigante con pies de barro, no se sostiene por ningún lado. Entonces, el free rider no representa ningún problema. Su comportamiento es económico, es jurídico, porque no viola ninguna ley. Si tú me pagas a mí una copa, me invitas a comer y yo soy un aprovechado, yo no te estoy robando a ti nada, porque tú me has invitado a mí. Claro. Luego, ese gorrón, ese free rider, sí se aprovecha económicamente, pero no está violando tu propiedad. Vamos a suponer otro ejemplo de free rider. Vamos a suponer que yo celebro una boda y la celebro en una finca y yo en mi boda tiro fuegos artificiales. Esos fuegos artificiales los pueden disfrutar los que no han ido invitados a la boda, ¿sí o no? Claro. Sí. El que está fuera de la finca y ve los fuegos tan bonitos, Se los beneficia, claro. disfruta. Pero a mí qué me importa.
Yo soy feliz tirando los fuegos. A mí, ¿qué más me da que uno se aproveche? Y si no quiero que nadie se aproveche, pues no tire fuegos. Si te molesta que alguien se aproveche de tus fuegos artificiales que estás pagando tú, pues no los tires. Pero lo que no puede ser es que yo decida tirar el cohete y obligarle a pagar a una persona que no ha contratado nada. Eso no puede ser. Un tío que va caminando por allí dice, oiga, págueme. ¿Por qué? Dice, no, porque yo tiré el cohete, pero yo no me interesa el cohete. Es más, a mí el fuego artificial me molesta porque el perro me lo incomoda y tengo un problema con mi mascota. También. Luego, otro problema del freerider es que tú no sabes nunca, a priori, si lo que yo estoy haciendo es un beneficio o es un perjuicio para la otra persona, porque el valor es subjetivo. Para una persona, el fuego que no está invitado a la boda, el fuego artificial supondría un beneficio porque es bonito, y el que tiene el perro ahí al lado, que el animal se pone medio loco, pues es un perjuicio. Luego tú a priori nunca sabes si la externalidad es positiva o negativa, nunca se sabe. Tendrías que preguntarle a cada persona. ¿Por qué es subjetivo eso? Es subjetivo el valor. Cuando ocurre una cosa, a una persona les afecta negativamente, a otras positivamente. Yo qué sé, el gobierno, por ejemplo, organiza una fiesta en el pueblo, pues para celebrar tal. Y los comerciantes que están ahí al lado y los bares salen beneficiados, ¿no? Porque venden Claro. más. Pero el que vive en el primer piso y en el segundo, que no puede dormir en toda la noche, sale perjudicado. Luego el Estado lo que hace no elimina las externalidades, sino que las cambia de sitio y las agrava. Empeora las cosas y hace que las externalidades sean aún peores. Efectivamente. Y justamente el Estado es quien también determina o califica lo que es seguridad o defensa. Yendo a algunos ejemplos como usted ha esbozado, en el tema de seguridad, pues es algo tan subjetivo que para mí, por ejemplo, podría ser seguridad para mi casa, poner unos reflectores afuera. Y eso podría ser, digamos, un efecto disuasivo para los ladrones y todo eso, pero como usted dice, puede beneficiar a la calle, ¿no? De noche, o también puede molestar al vecino. Si es una cuestión privada, se arregla de forma privada. O bien, mediante un acuerdo entre vecinos, que suele ocurrir, oye, pues mira, este foco me lo puedes bajar un poco más porque me está dando de frente, tal. Bueno, y si no se puede arreglar amistosamente, pues se acude a la justicia. Pero la justicia también puede ser privada. No tiene por qué ser estatal. Es decir, vamos a ver, que algo sea supuestamente importante, como dicen, no, es que la defensa, Esencial. digamos, ese taburete que tiene tres patas Mm. especiales, que siempre se habla, ¿no? Los minarquistas siempre comentan que digamos que el Estado se sostiene en tres patas que son esenciales. Una sería la defensa, otra la seguridad, otra la justicia. Bueno, pero es que comer es más esencial aún. Es decir, esa categorización de las instituciones en que sean esenciales o no esenciales es arbitraria. Mises, en el Tratado de la Acción Humana, critica que los economistas hablaran de clases de productos o de clases de servicios. Pero la gente no elige entre clases. La gente no elige entre la seguridad y la alimentación. La gente elige entre comerse un pollo o comprarse un candado para su casa, pero no elige entre categorías. La acción humana siempre se orienta sobre hechos concretos, con bienes específicos, con cantidades concretas, nunca sobre categorías. Entonces eso es un error. Decir que una categoría, que es un concepto en el fondo, que un concepto es más importante que otro concepto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Para quién es más importante? Es decir, el Estado determina qué es esencial, sin embargo, la sociedad, es Claro, decir, los individuos determinan que, bueno, si para el Estado esencial es la seguridad, pero para mí esencial, como usted dice, es comer o vestirme. claro. O por ejemplo, imagínate que yo soy pacifista. Pues para mí no es Bien. esencial la defensa, ¿verdad? Como usted dice, Entonces, ¿qué costo ocurre? cero ahí, ¿no? El Estado o los políticos o el gobierno se arroga
esa facultad de decidir por ti lo que es esencial o no. Oiga, pregunten, déjenme a mí elegir. Ya diré yo, subjetivamente, qué cosa es esencial para mí y además en cada momento. Las cosas no son esenciales unas y otras no, sino depende. Por ejemplo, yo me levanto por la mañana y para mí esencial por la mañana, pues lo primero es desayunar y alimentarme bien. Y después voy a ducharme, pero si veo que se me rompe la cisterna, pues es esencial ir a la ferretería a arreglarla. Durante la pandemia, ¿qué hizo el gobierno aquí en España? Dijo que la farmacia era esencial y la ferretería no era esencial, pero ¿tú quién eres para decir eso? Tendrás que preguntarme a mí, porque si yo estoy sano y no tengo que ir a la farmacia, para mí en ese momento no es esencial. Pero si tengo la cisterna del cuarto de baño rota, es esencial la ferretería. ¿Por qué me la cierras? Es arbitrario decidir por otra persona lo que es esencial o no. Eso depende de cada individuo y de las circunstancias en cada momento de las personas. Es ridículo lo que han hecho. O un taller. ¿Por qué un taller mecánico no es esencial? Pues para mí sí, porque soy taxista y se me avería el coche. Y si, no, y se me avería el coche y no puedo ir a trabajar, pues me muero de hambre. Claro que es esencial el taller para mí. Entonces es ridículo que el Estado diga, mediante un listado arbitrario, que la farmacia, el supermercado, la policía y tal son esenciales y el resto lo cerramos porque no lo son. La fatal arrogancia que decía Hayek La fatal en su arrogancia, último libro. efectivamente. La fatal arrogancia, pero ¿quién eres tú para decir lo que es esencial para mí? Doctor, pero en su libro también usted señala que esta construcción de la teoría de los bienes públicos, precisamente, lo dice en su libro, es para justificar la legitimidad del Estado. Claro, Es claro. decir, si, digamos, esta teoría, digamos, se desbarata o de manera, digamos, mayoritaria, es decir, más personas creen que en realidad esta teoría es endeble, tiene muchas fisuras, obviamente que se pone en peligro la legitimidad del Estado. Claro que sí, porque realmente estos bienes públicos solamente son esenciales para los políticos, para nadie más. Para ellos sí. Son esenciales para ellos, no para la sociedad. Porque ellos, si tú le quitas el monopolio de la violencia, el Estado cae, deja de existir. El monopolio de la violencia es el meollo, es el ombligo del Estado. Con el monopolio de la violencia, ellos monopolizan la justicia, el dinero, con una banca central y con una moneda de curso legal y forzoso. Monopolizan el fisco, te cobran impuestos. Luego, ese monopolio de la violencia es, digamos, el origen del resto de monopolios. Digamos, la señal característica, la seña de identidad más potente del Estado, es el monopolizar la violencia. Y con ese monopolio, obviamente, ejercen el resto de monopolios, que son bastantes. Pero lamentablemente las personas, bueno, tanto en España como en Perú y en otros países, no consideran que el Estado brinda servicios monopólicos. Siempre atribuyen ese término de monopolio al mercado, a las empresas. No creen que en realidad los servicios sean, los servicios esenciales, entre comillas, se brinden de manera monopólica, ¿no? Y que además ahí se formula lo que se llama una tautología, o sea, una redundancia. Ellos dicen, vamos a ver, la defensa es un servicio esencial y como es esencial, el Estado debe velarla. Que una cosa sea importante, vamos a admitir a efectos dialécticos que la seguridad como clase, ¿verdad? Como clase de bien económico es importante. Vale, vamos a darlo por hecho. Pero de ahí no se deduce que si algo es importante deba ser monopólico. ¿Por qué? Al revés. Si algo es importante, razón de más,
para que los consumidores se aprovechen de una libre competencia. El máximo interés de los consumidores, esto lo decía Molinari, Gustavo de Molinari. Gustavo de Molinari fue el primer economista, él era belga, de origen belga, que fue el primero que dijo que no había razón ninguna por la cual se monopolizara la seguridad y que el mayor beneficio del consumidor es que los bienes se produjeran en libre competencia. Entonces, que algo sea importante no significa que deba producirse de forma monopólica, porque el pan es importante. Y el pan, no hay un monopolio de panaderos en los países, sino que se produce en un libre mercado con panaderías en competencia, con todo tipo de panes, de calidades, con semillas, sin semillas, bizcochado, natural, de todo, con sal, sin sal. Es decir, el mercado en libre competencia proporciona al consumidor el mejor servicio. Entonces, si algo es importante, razón de más para que sea privado. El tema de que por el hecho de que se considere esencial o importante, como usted también dice en su libro, ¿no? Hay algunos términos que son abstractos, pero que son aceptados por la mayoría. Por ejemplo, el buen comportamiento, la bondad, la seguridad. ¿Quién estaría en contra de todo eso? Y efectivamente usted señala que por ese hecho no quiere decir de que el Estado se haga cargo de la Claro. alimentación, de la vivienda y todo ello. Y precisamente usted elabora parte de su libro, se lo dedica a la parte de elaborar una ética objetiva para justificar efectivamente la viabilidad de los servicios de defensa y seguridad desde el sector privado. ¿Usted considera que Sí, esa parte es neurálgica o antes que la teoría económica? yo creo que son complementarias, pero es más fácil de defender siempre la ética que la economía. La economía es una ciencia compleja, porque es contra, y eso lo decía mi profesor Bastos, la economía es una ciencia contraintuitiva. Es decir, la realidad es justo lo contrario de lo que aparece. Si suben los precios de la electricidad y el gobierno dice, lo mejor es regular los precios, la gente aplaude, el público. Y no, el público, como no ha estudiado economía, no se da cuenta que el control de precios agrava la situación. Entonces, normalmente, las políticas que son populares son contrarias a los fines que se persiguen, incluso desde el punto de vista del propio gobierno, porque perjudica a la sociedad. Luego, si tú haces controles de precios, agravas la escasez. Y luego, por otro lado, la ética es más fácil de entender. Por eso, algunos autores austríacos y libertarios creen que, el narcocapitalismo se defiende más fácilmente desde postulados éticos, porque son fácilmente entendibles por todo el mundo. Por ejemplo, hay un postulado ético que es, voy a ponerte un ejemplo que hoy estaba yo hablando aquí con unos amigos sobre el Papa Francisco. El Papa Francisco, por ejemplo, él es partidario de que el Estado cobre impuestos para favorecer a los pobres. El Papa Francisco justifica la violencia del Estado. ¿Qué ocurre? Eso es contrario a la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque la ayuda al prójimo y la caridad debe ser voluntaria. Si no hay voluntariedad, el acto no es moral. Si a mí me ponen o sea, tú necesitas ser libre para tener una conducta moral. Si no eres libre, no. Si a mí me ponen una pistola aquí en la sien y me dice, pon dinero en el cepillo de la iglesia o ayuda al pobre, eso no es un acto moral. Estoy coaccionado. Y como estoy siendo coaccionado, mi acto no es moral, porque solamente un acto libre es moral. Entonces, eso se entiende mucho mejor. Es decir, que sí, el fin es lícito, sí, es correcto. El fin es laudable, sí, es bueno ayudar a los pobres, vale, estamos de acuerdo. ¿Cómo? No. El fin no justifica los medios.
Si yo no puedo alcanzar un fin bueno empleando unos medios que son inmorales, como puede ser la violencia fiscal. Entonces, eso lo entiende la gente. La economía hay que estudiarla y es más difícil de comprender. Usted utiliza el términos de modus operandi del Estado respecto a lo que es violento e inmoral. Ese es el modus operandi del Estado. Y señala usted que si las personas llegasen a admitir que efectivamente la teoría de los bienes públicos es una teoría endeble, es una teoría inmoral, antiética, por lo tanto también los otros bienes públicos que está a cargo del Estado también lo serían y por lo tanto la existencia misma del Estado sería o se podría considerar como inmoral, eso lo dice, ¿no? Es algo fuerte. Sí, sí, correcto, es así. El Estado es un sujeto inmoral porque obtiene sus recursos apelando a la violencia. Normalmente se dice que el Estado defiende a los individuos, pero es una contradicción, porque yo no puedo defender al individuo si previamente le agredo, como una mafia. Si la mafia va a tu tienda con un garrote y te dice, mira, yo te defiendo, pero me tienes que pagar tanto al mes, el 10% de tus ingresos o el 20%, pero yo te defiendo. Oiga, pero usted me está defendiendo en contra de mi voluntad, me está coaccionando. Sí, pero yo te defiendo. Hombre, eso es lo que hace el Estado. El Estado te dice, no, yo te defiendo, pero previamente te agredo. Pues menuda defensa. Mejor Pero es por déjame tu bien, tranquilo. ¿no? Es por tu Mejor bien. déjame tranquilo. Claro. El hecho de que el Estado supuestamente tenga funciones inherentes y dentro de estas funciones inherentes está el de brindar el servicio educativo también, de manera monopólica. También es un factor determinante para que, digamos, se masifique esta contemplación de que el Estado es el que tiene que brindar servicios públicos. Y lo digo porque usted sabe que la educación es importante porque por ahí se adoctrina a las personas desde temprana edad para que vayan aceptando poco a poco que el Estado sí es indispensable. Entonces yo considero que también es importante tomar en cuenta que el Estado le conviene, ¿no? No dejar o no renunciar a ciertos bienes públicos como Claro, la educación para poder sí, incrementar su fuerza y, digamos, agrandarse, ¿no? claro. La teoría de los bienes públicos es falsa de cabo a rabo, completamente falsa. Pero además se demuestra que es completamente incorrecta porque si decimos que un bien no hay rivalidad en el consumo y no es posible excluir al que no paga, pues entonces nos damos cuenta que la sanidad, por ejemplo, no entra en esa categoría. Porque en la sanidad sí hay rivalidad y hay listas de espera, ¿no? Si hay una lista de espera es que hay rivalidad. Siempre. Cuando tú ves una cola en la calle o en un banco, ¿verdad? Tú vas caminando por la calle Claro. y ves una cola en un sitio es que hay rivalidad. O en el tráfico, ¿no? Por ejemplo, ves un atasco de tráfico, significa que hay rivalidad. Hay muchos conductores que están rivalizando por un espacio reducido de carretera. Por eso hay un atasco. Bien. Luego, siempre que veamos una cola, un atasco, una lista de espera, ahí se produce rivalidad. Por lo tanto, en la sanidad, como hay listas de espera, pues hay rivalidad. Y luego, ¿es posible excluir al que no paga? Pues claro, un seguro médico, el médico atiende al que paga y no atiende al que no paga. Pues claro que es posible excluirlo. Así que la propia teoría de los bienes públicos, si se aplicase tal cual, automáticamente casi todos los servicios que provee el Estado tendrían que ser privatizados directamente. Efectivamente. Porque no tiene ninguna lógica. No son bienes, o sea, no, sí hay rivalidad en el consumo y sí es posible excluir al que no quiere pagar. Y ahora, el tema de que usted primero, pues ha tenido no sé si utilizar la palabra la dicha o el privilegio o la suerte de haber estado dentro del Leviatán, dentro del Estado. Eso le permitió, digamos, tener una visión más precisa
de lo que realmente es el Estado y cuáles son sus deficiencias, y que en realidad es totalmente inviable que el Estado sea eficiente, o en realidad usted, tomando en cuenta su experiencia, puede decir que, bueno, efectivamente el Estado sí podría ser eficiente bajo ciertas condiciones. Vamos a ver, los funcionarios en general, vamos a ver, intentan hacer bien su trabajo. Ojo. Es decir, que cuando hay que hacer presupuestos, cuando hay que hacer planificación y tal, normalmente intentan hacerlo bien. Lo que pasa es que no pueden hacerlo bien, aunque quisieran. Vamos a ver, poniéndose en el caso más favorable y presuponiendo buena fe al funcionario que planifica, al planificador central, aún así no puede planificar, porque es una planificación de arriba hacia abajo. Y la sociedad es un orden extenso, espontáneo, donde las cosas tienen que salir de abajo hacia arriba, no al revés. Es como el derecho. Usted es abogado, ¿no, Germán? Sí, De derecho es lo mismo. El derecho romano, cómo se constituyó? Pues desde la práctica, ¿verdad? Desde la realidad. claro. Se fue decantando poco a poco mediante sentencias, los jurisconsultos estudiaban casos, y entonces de una forma evolutiva, aquellas leyes que eran mejores para la convivencia se fueron consolidando, hasta que ya Constantino lo codificó todo en un corpus jurídico, el Corpus Juris Civilis. Claro. Bien, ¿qué hacen en la actualidad? Pues que el derecho va de arriba hacia abajo, es positivismo, derecho positivo. Se reúnen unos señores y nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Si podemos caminar de 7 a 8 de la tarde, o tenemos que estar en casa, o no podemos abrir el taller porque no es esencial. Es una arbitrariedad pura. Es decir, que el órgano central no puede coordinar un orden extenso como la sociedad. Es imposible. Luego ellos, aunque quisieran hacerlo bien, no pueden. En una entrevista suya, escuché que usted utilizó el término ordenancismo, que obviamente tiene que ver con lo que usted está señalando, ¿no? Exacto, Simplemente sí, sí. el mero hecho de mandatar del Exactamente. gobernante. Son normas cambiantes, arbitrarias, ni siquiera entran en la legislación. Son meros mandatos del alcalde o del gobernante de turno. Ni siquiera tienen la categoría o el estatus de norma jurídica. Son simples mandatos. Por ejemplo, te cierro las discotecas de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Cosas así. Es una arbitrariedad pura. Y además cambiante. O sea, que llegan el día 1 del mes y vamos, a partir de ahora pueden comer en una mesa 6 con mascarilla. Al día siguiente pueden comer 10 sin mascarilla. Pero si son familiares pueden estar sin mascarilla. Pero si Sí, son amigos desconocidos, o sea, es un betiburrillo, ¿verdad? De efectivamente. normas, de cosas que ya la gente ni siquiera tiene tiempo de leerlas. Es decir, que una norma jurídica tiene que ser estable en el tiempo para que la gente la conozca y no tenga indefensión jurídica. Pero si la Y, norma es cambiante cada 5 minutos, eso es como si tú vas a una autopista y te están cambiando las señales cada día. Pues tú ya no sabes lo que hacer. Las normas tienen que ser estables. Y este ordenancismo lo que ha venido es a introducir una movilidad absoluta del derecho. No, ni siquiera es derecho. Son mm, simples mandatos. Mandatos autoritarios, caprichosos, ocurrentes de lo que se le ocurre a uno, lo que se le ocurre al otro, cosas así. Y obviamente eso destruye la sociedad, destruye la convivencia. y además estos mandatos son enrevesados, estos mandatos, precisamente para que quien lo interprete sean los mismos Sí, funcionarios. Es decir, no es un claro. lenguaje claro para el ciudadano de a pie, para el No, individuo. vamos a ver, la norma jurídica, cuanto más enrevesada es, cuanto más folios tiene una norma, peor, porque ya la gente ni siquiera tiene tiempo de leérselo. Aquí es un buen argumento para que nadie se lea nada. Así El es. tamaño, la cantidad de folios que hay en algo tiene un efecto disuasorio total. ¿Quién se lo va a leer? Es el propio legislador. ¿Qué hace? Pues infla de forma artificial la norma
para Así que es. tenga 2000 folios y no se lo lea a nadie. Es que es muy fácil hacer eso, porque ellos tienen funcionarios, corta y pega y empiezan a hacer, pues eso. ¿Cuál es la finalidad? Que solamente ellos sepan lo que ocurre. Con la fiscalidad ocurre mucho eso. Los propios asesores fiscales, que son consultores de profesión, tienen dificultades porque la legislación es tan cambiante, tan intrincada y tan ambigua que nadie está seguro y luego llega el inspector de Hacienda y le interpreta juez y parte. El inspector de Hacienda es juez y parte. Interpreta la norma como quiere él y entonces, claro, arrima el asco a su sardina. Todo para él, claro. A pagar siempre. Siempre hay que pagar. Entonces Así lo que es. ocurre es que ahí se produce una gran indefensión. Doctor, en su libro hay una parte que, bueno, usted detalla sobre la forma en que se desarrollan las actividades dentro del mundo militar. Y no me deja de sorprender, aunque acá también en el Perú sucede casi lo mismo. Eh, Eso usted lo pudo ver personalmente, ¿no? Lo pudo experimentar personalmente, que dentro del mundo militar se hace un uso desmedido de los recursos públicos. O sea, los recursos públicos la administración, pues normalmente pues, se emplean mal. A veces no llegan, se almacenan, o hay problemas de fabricación, hay descoordinaciones importantes. Por ejemplo, tú tienes un buen armamento, pero no tienes la munición homologada y resulta que no puedes utilizar una buena munición con ese armamento, cosas así. Hay muchas descoordinaciones por eso. Pues son departamentos estancos. Bueno, en las obras públicas mucho se ve eso. Una carretera que llega a un sitio y la carretera llega aquí, así. Ujú, Así, ¿no? O sea, claro, imagínate dos puentes que tienen que unirse. Eso hay chistes que se ven en internet sobre así esas es. obras públicas. Dos obras públicas que se tienen que conectar así y quedan así. Esas cosas pasan. Son descoordinaciones propias. Y claro, como el recurso no es una propiedad privada, no duele, pues si algo sale mal, pues bueno, pues paga el Estado y ya está. No hay responsabilidades económicas sobre un funcionario que emplea mal los medios. Y al emplear estos medios también usted habla sobre el tema de la conscripción, del servicio militar obligatorio, que Sí, usted obviamente explica de que se violan derechos fundamentales y las personas, tanto en España y también acá en el Perú, no lo ven como que en realidad ese servicio militar obligatorio se convierte pues en una especie de esclavitud de aquellas personas que tienen que servir forzosamente al Estado y no solamente sirven en temas relacionados al mundo militar, sino empiezan ya a servir en otras tareas. Acá también en el Perú a veces a los soldados se les manda, por ejemplo, a desbrozar hierba, a limpiar un canal de río, a ayudar en un huaico, a hacer infinidad de cosas. sí, Entonces, cosas que eso es no tienen nada que algo, ver. Sí, sí, cosas que no tienen nada que ver con la defensa. De la cantidad de soldados que entran al ejército, estamos hablando de la conscripción, ¿eh? Es decir, así, servicio militar obligatorio. obligatorio. ¿Qué ocurre? Pues que muchos soldados se empleaban en cometidos que no tenían nada que ver con la defensa. A lo mejor el soldado hizo 2 meses de instrucción básica y a partir de ahí lo destinaron, yo qué sé, a unas cuadras a limpiar caballos. Y esos caballos eran de la escuela de equitación militar. Es así. Y el soldado tenía que alimentar el caballo, lavarlo, peinarlo, ensillarlo, tal, para que luego el profesor de equitación de la clase. Esa es la defensa nacional que hacía ese chico. Luego realmente aunque esté haciendo el servicio de armas o no, da igual, eso es un tema menor. Es una servidumbre, Servidumbre, efectivamente. es una servidumbre, es un trabajo coactivo. Hay otra serie de servidumbres menores en la sociedad. Por ejemplo, tener que hacer unas labores en una mesa electoral, que es de obligado cumplimiento. Acá Tener también. que formar parte obligatoriamente de un jurado popular, Ujú. también es obligado.
Sí, pero son servidumbres pequeñas en comparación con una servidumbre que dura un año que te puede costar la vida, porque no es una servidumbre menor. O sea, no es ir a plantar margaritas, es ir a pegar Claro. tiros. Entonces, realmente, y esa servidumbre proviene, digamos, históricamente de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un cúmulo de grandes males para la humanidad porque dio mucho poder al Estado, le dio cuerpo, y una de las peores herencias de la Revolución Francesa fue esa, la conscripción masiva. La nación en armas, usted utiliza ese término. Exactamente, la nación en armas. La nación en armas significa efectivamente que podemos esclavizar a 300.000 hombres de golpe y mandarlos al campo de batalla como carne de cañón. Decía Napoleón, Napoleón se jactaba de que él podía disponer era que morían, Claro. que él podía disponer de 30.000 hombres cada mes. Sí, 30.000 hombres de carne de cañón. Ese era el Estado. Ese es el Estado napoleónico, fruto de la Revolución Francesa. Y otra serie de cúmulos de males que tenemos hoy en día, pues provienen de ahí. Doctor, y en la parte teórico-económica de su ensayo, usted, bueno, hace referencia a algunas herramientas epistémicas que ha utilizado. Entre ellas está el cálculo económico. Correcto. Dentro del Estado, bueno, eso lo sostiene el doctor Jesús Huerta de Soto, también el doctor Bastos y otros intelectuales señalan que el socialismo es precisamente la imposibilidad del cálculo económico. Y eso usted lo ha exteriorizado en estos dos servicios, seguridad interna y externa, que también utiliza esos términos usted. Por lo tanto, estos servicios, desde el sector privado, usted señala que es más eficiente y lo demuestra, ¿no? Desde el punto de vista económico lo demuestra. Pero de todas maneras, eso no es suficiente, ¿no? No es suficiente para que en realidad el Estado renuncie a esos servicios. Es más, usted en algún momento, en una entrevista, señaló que usted tuvo cierta iniciativa para demostrar que en realidad se estaban haciendo, digamos, un uso ineficiente de algunos recursos y habiendo demostrado esa ineficiencia, pues no recibió una respuesta positiva o halagadora de lo que hizo. Claro, porque en toda organización, también en las privadas, hay intereses creados. Cuando tú cambias algo, dices que algo es ineficiente y que lo quieres cambiar, siempre hay gente que sale perjudicada. Entonces, yo me acuerdo de proponer cambios en el ejército y un jefe que había por ahí que se iba a sentir afectado de ese cambio, me preguntó si yo tenía algo en contra de él Claro, y de su unidad. Digo, no es una cuestión personal, es una cuestión de que esta unidad que está aquí no tiene sentido de ser, no tiene razón de ser. ¿Por efectivamente. qué? Porque nosotros podemos ir a hacer la revisión de los vehículos militares a una estación civil. Nos saldría mucho más barato. Luego, no es una cuestión personal, es una cuestión de eficiencia. Pero claro, siempre hay intereses creados. Porque si tú eliminas una unidad, la gente a lo mejor tiene que abandonar su familia, ir a otra ciudad y la gente perjudicada, como en cualquier organización, una empresa, un sindicato. Ellos se quejan porque su statu quo se ve desarmado. Así es. Cada cambio siempre hay gente que sale perdiendo. Tiene que modificar su forma de vida. Y eso es doloroso. Así es, efectivamente. ¿No? Y usted también en su libro, y hace un momento hice referencia a un pasaje de su libro en donde usted señala que la historia pues no puede refutar ni validar teorías, pero sí que No, no ayuda. puede. Y hay una parte de su libro, el capítulo 10, la prospectiva, y usted Sí. señala algunos ejemplos de, digamos, instituciones sociales espontáneas que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con un ordenamiento privado. Mm, Entonces, sí. yo considero de que esta parte también es importante
porque ayuda a demostrar que históricamente, pues el Estado no es que siempre ha sido esencial para el ser humano. Claro, además que incluso hoy en día la mayoría de las personas no se da cuenta de que hay muchas instituciones privadas funcionando en el ámbito de la justicia, por ejemplo. La FIFA es una institución privada. Así es. Por ejemplo, cuando un jugador comete, no sé, una infracción deportiva, la FIFA le sanciona con tantos partidos, por ejemplo, sin jugar. Si el jugador va a la justicia ordinaria, el juez le dice, oiga, esa no es mi jurisdicción, ese es otro fuero, es el fuero deportivo, a mí no me cuenta nada. Y las veces en las cuales la justicia, digamos, estatal ha querido interferir una decisión de ese órgano sancionador privado, ¿qué ha hecho la FIFA? Retira ese partido de la competición, le castiga y automáticamente al juez le dicen, mira, échate a un lado que la selección no juega. Arreglado. Sí, Arreglado ya. efectivamente. Acá en el Luego, ¿qué Perú ocurre? también, perdón, acá en el Perú también tuvimos una experiencia con la FIFA y efectivamente el Estado en algún momento quiso intervenir por supuestos actos de corrupción, pero la FIFA le puso las cosas en claro. Este ámbito nos pertenece Claro, y nosotros nos es regimos nuestro. bajo nuestras reglas y punto. Exactamente. Exactamente. Entonces tú, esta no es una jurisdicción tuya. Aunque esté en tu territorio, sea el partido, no es una jurisdicción tuya, no es tu fuero. Vale, luego ahí se demuestra que del Estado hacia arriba, porque claro, la FIFA es una organización mundial, Claro, del Estado hacia arriba, y esto lo cuenta bien Bastos, el mundo funciona en anarquía. efectivamente. Sí, las relaciones entre Rusia y Ucrania están en anarquía, con el resto de países también. Todo el mundo a nivel supraestatal funciona en anarquía. Son acuerdos voluntarios, son asociaciones voluntarias. Yo formo parte de la Unión Europea, me doy de baja, si quiero. Pero ¿por qué no bajar un nivel y mantener esa libertad dentro del Estado? Es más, incluso dentro del Estado se permite la secesión. Por ejemplo, en España, la ley permite que un territorio municipal se segregue y haya dos municipios, donde había un municipio, ahora hay dos. Y no pasa nada. No pasa nada. Si la independencia, digamos, en el ámbito municipal está consentida. Pero si sube más arriba, no, ya no, aquí no. Es arbitrario. ¿Por qué? Aquí en Canarias ha ocurrido hace unos 20 años. Un grupo de habitantes de un municipio se quería segregar, se quería independizar. Y formularon la petición por escrito, el Cabildo la aprobó, el gobierno de Canarias la aprobó y se independizaron y no pasó nada. No pasó Interesante. absolutamente nada. Y la gente sigue viviendo igual. ¿Qué problema hubo? Ningún problema. Claro. Entonces, la ley, según en el nivel administrativo, político en el que tú te mueves, pues permite una cosa y otras no. Es así. Pero, por ejemplo, la justicia, eh, los conflictos que superan, que se salen fuera del Estado, se resuelven siempre de forma privada. Por ejemplo, vamos a suponer que una empresa española construye el tren, el AVE que va a la Meca, en Arabia Saudita. Si hay un conflicto entre el gobierno de Arabia Saudita y la empresa española, ¿quién lo resuelve? Pues un árbitro privado, que está en el contrato. En el contrato de la obra se fija una cláusula donde se dirimen los conflictos mediante un arbitraje privado, que es la Cámara de Comercio de Estocolmo, de Nueva York, de no sé dónde. No es un órgano político, es un órgano comercial, es una institución comercial que tiene unos abogados expertos en comercio y en cuestiones mercantiles y se resuelve ahí. Luego, todos los conflictos comerciales internacionales se resuelven mediante la justicia privada, porque no hay una justicia pública universal, no existe.
Efectivamente, y en su libro también algo que me, me atrajo bastante, porque, bueno, yo soy especialista en derecho de aguas, de recursos hídricos, y usted Sí, expone un ejemplo del Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia. sí, Es admirar, es, bueno, es en realidad es formidable la forma en que se brinda este servicio público, que es un bien público, pero de manera privada. La claro, organización que tiene este tribunal claro. que imparte justicia Sí, sí, respecto de los regantes, correcto. Justicia ¿no? privada, Justicia privada y es privada. Y es un célere, tribunal que tiene 1000 años de duración, de antigüedad. efectivamente. 1000 años. Sí, efectivamente, Y me si impactó todavía sigue bastante. existiendo, es porque es eficiente. Se mantiene porque ha cumplido cabalmente su función. Y la justicia es verbal, no se escribe nada. Es todo Y oral, ni se como se necesita hacía antiguamente. abogados. No, no hay abogados, ni procuradores, ni nada. Se presentan las dos partes, el juicio es público, es al aire libre, es en el atrio de la Catedral de Valencia. Allí los jueces son jueces privados, son regantes. Y luego hay un síndico, que digamos es el presidente, hay un alguacil, que es el que va a inspeccionar las acequias para verificar los hechos, y todo se hace verbalmente, se aportan testigos y tal, y luego el tribunal se retira a deliberar y lo único que dice es si alguien es culpable o inocente, porque ya digamos hay un régimen sancionador, ya está hecho, entonces lo único que tienen que hacer el tribunal es dirimir si es inocente o culpable, nada más. Y sigue funcionando. Y se reúne cada semana a la 1 de la tarde. Sigue funcionando. De Mm, hecho, casi la mayoría de las disputas nunca llegan al tribunal porque cuando alguien denuncia, el otro, para no verse en público, allí en una claro. audiencia pública, en la calle, expuesto a todo, pues si el otro ve que no lleva razón, pues automáticamente se retira, paga los desperfectos, el agua que haya robado, lo que sea, y adiós. Luego funciona muy bien. Y Barato, barato, rápido, eficiente, todas las ventajas. así es. Y uno de los detalles que también considero que es importante dentro de, de esta institución es el hecho de que los regantes de esa comunidad son propietarios del agua, son propietarios de los canales. Y eso es algo muy Correcto. importante, la determinación de la propiedad privada, que usted también lo Así toca es. dentro de su parte de análisis ético, ¿no? Dentro de esos axiomas fundamentales, el tema de la Sí, propiedad privada. Entonces acá vemos también que claro. en las comunidades de regantes es importante la propiedad privada justamente para establecer responsabilidades y sanciones. Claro que sí. Un recurso, cuanto más importante es, la gente, esto es el mundo al revés. La gente dice, como el agua es muy importante, que sea pública. Pues no, es al revés. Si el agua es muy importante, tiene que ser privada, porque siempre lo privado se gestiona mejor que lo público. Luego es al revés, justamente. Aquí en Canarias, por ejemplo, históricamente el agua siempre ha sido privada. Y que se reunían unas personas, unos accionistas, y en su propio terreno perforaban la montaña. Perforan la montaña y hacen una galería, digamos. Es como un pozo horizontal. Entonces, al perforar la montaña, va precipitando del techo agua y ese agua se recoge en un canal y al final pues sale un caño así de gordo. Si tú coges 2 kilómetros de galería, que está el agua filtrándose como si fuese lluvia, pues al final de los 2 kilómetros de gotas que se acumulan, sale un caño así. Wow. Bien, aquí en Canarias el agua siempre ha sido privada y nunca ha faltado agua. Y son islas. Y con turismo. Nunca ha faltado agua. ¿Por qué? Porque es privada. Hay un incentivo a mantenerla, a ahorrarla. Hay un sistema de precios. Si hay poca agua, pues es más cara y la gente gasta menos. Si hay mucha agua abundante, pues es más barata y la gente gasta más. Luego, la gestión privada es lo que hace que un recurso se consuma y se produzca eficientemente. Y doctor, el hecho de
en su libro, ¿no? Usted demuestra fehacientemente la superioridad económica y ética de este sistema privado de producción de servicios, de defensa, y seguridad. Usted lo demuestra fehacientemente, pero también señala en su libro que eso no implica que sea aceptado por todos y que deseen el cambio, a pesar de Claro, demostrar claro. económicamente, éticamente la superioridad. A pesar de eso, no implica que las personas deseen cambiar digamos, Claro, de modalidad. Y señala que si claro, más porque la personas, opinión pública no tiene por qué coincidir con la verdad científica. Lo que yo he explicado es de una forma, digamos, científica, por así decirlo, como ciencia social, que la provisión privada es mejor y además es ética. Ahora, si la gente tiene otra opinión distinta, en política las cuestiones se dilucidan por la opinión pública, pero la opinión pública puede estar equivocada. No coincide con la verdad científica. La verdad científica es que el Estado no puede proveer eficientemente ningún tipo de servicio porque no hay cálculo económico. El Estado no puede, mediante el sistema de pérdidas y ganancias, saber lo que hay que producir en cada momento. Y si hay que construir 3 submarinos o 4, depende de que si uno convence al otro, mediante la persuasión. Y como paga el Estado, pues se recaudan impuestos y se paga. En una empresa privada no ocurre eso. En una empresa privada, todo lo que se produce obedece al deseo de los consumidores. Los consumidores no desean submarinos, pero el Estado los produce. Pero si los consumidores desean pizzas o no desean pizzas y tú les produces pizzas, la empresa quiebra, pero el Estado no quiebra. Luego, el problema es ese, que en un sistema privado, el productor produce aquello que los consumidores demandan, mientras que aquí es al revés. Nosotros estamos obligados a consumir lo que el de arriba decide. No somos consumidores libres, somos consumidores forzosos de los servicios que me dan y al precio que ellos determinan unilateralmente. Eso no es un contrato social, eso no es un contrato, eso es una ficción. El contrato social es una mala metáfora, porque no hay ningún contrato ahí. Es una imposición unilateral y jerárquica, el de arriba, que le impone al de abajo lo que tiene que consumir y cómo y cuánto tiene que pagar. El mercado es al revés. El mercado va de abajo para arriba. Son los consumidores los que determinan el precio de cada cosa. Son dos sistemas antagónicos. efectivamente, antagónicos. Antagónicos. Uno es el mercado, es eficiente y ético, porque es libre, consentido, voluntario. Y el otro es ineficiente e inmoral, porque es coactivo. Esa es la fuerza. Te guste o no, te voy a dar esto. Te guste o no, te voy a dar un arma nuclear. Para que te sientas seguro, supuestamente, ¿no? Claro, pero no te han preguntado nunca. No te preguntan lo que te gusta, te lo imponen. Y para que más personas, digamos, acepten o empiecen a cambiar de chip y vean que en realidad lo que conviene a la mayoría es el hecho de pedir que los servicios públicos se liberalicen, para que más personas lleguen a ese requerimiento masivo. ¿Usted cree que, digamos, el campo de la política es un campo también interesante como para impulsar políticas libertarias, liberales o hasta incluso anarcocapitalistas? Yo pienso que no. Yo pienso que meterse en la política para erradicar la política creo que es una contradicción. Yo creo que hay que luchar desde las ideas, sin meterse en política. Eso lo dice mi profesor Huerta de Soto, Jesús Huerta de Soto, lo dice, no se metan en política, no arruinen su vida. Dice, no arruinen su vida, no se metan ahí. Desde las ideas, hay que luchar desde las ideas. Efectivamente, el doctor Juan Ramón Este es Rayo nuestro también campo. adscribe esa posición suya. Sí, desde las ideas. Rayo tampoco quiere entrar en política y hace bien. Y por cierto, el hombre tiene, lo vi,
Lo vi ayer, como 422.000 suscriptores. Sí, Es una efectivamente. cosa, vamos, crece el número de suscriptores a un ritmo exponencial. Es una cosa impresionante lo que hace Rayo. Yo pienso que no, que es un error meterse en política. Pero bueno, hay gente que, que cree que es un camino, por ejemplo, Javier Milei en Argentina. Claro. Se mete en política para destruir la política. Bueno, si le sale bien, pues esto bienvenido sea. En algún momento, en una entrevista al doctor Juan, Miguel Ancho Bastos, le escuché decir que la diferencia podría resultar en un, digamos, en un político liberal y un político estatista, es que el político estatista cree que es necesario y cree que lo que está haciendo es algo, pues, bien para la sociedad. Sin embargo, o la diferencia está en el político liberal o libertario que sabe perfectamente que eh, lo que está haciendo está mal y por lo tanto lo tiene que hacer cada vez menos. ¿Comparte esa Sí, idea? bueno, sí, bueno, es una posibilidad, sí. Todo lo que sea, vamos a ver. Si alguien se mete en política y, por ejemplo, reduce impuestos, yo le aplaudo, por Claro. supuesto. Yo aplaudo todo lo que sea. Y eso los políticos y los economistas austríacos de Estados Unidos, por ejemplo, Rothbard, a Rothbard se le criticaba que tan pronto estaba en un partido en la derecha como con la izquierda. Y él decía, no, no, yo apoyo al que comparta mis ideas. Si este partido es contrario a la guerra, bueno, pues yo contrario a la intervención bélica, pues yo le apoyo. Es decir, que ellos en cada momento apoyaban a aquel que iba acorde a sus ideas. Bueno, me parece bien. Todo lo que sea ir a favor de la libertad y reducir la coacción, reducir la fiscalidad y aumentar la libertad en la sociedad, me parece bien. Si eso es a través de la política, perfecto. Que se hace a través de las ideas, de este programa tuyo, de un libro, genial. Todo lo que sea progresar en ese sentido, está bien hecho. Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, doctor Hernández, quisiera saber si usted tiene, digamos, un proyecto cercano de otro libro, otra obra intelectual suya Pues relacionada al sí, tema. te voy a dar una primicia, Germán, Caramba, gracias, muy amable. porque tengo ahí un libro, no lo había dicho hasta ahora, pero ahora va a salir él. Tengo ahí un libro ya en mente que va a ser sobre el lenguaje económico, cómo el lenguaje distorsiona la economía y voy a desmontar, a poner a la luz una serie de falacias, mitos, analogías que realmente son engañosos. Luego, digamos, la tesis del libro es que el lenguaje se manipula en la economía para hacer creer a la gente cosas distintas. Por ejemplo, usted antes comentó la palabra polizón, ¿sí o no? Ujú, claro, Para referirse al free rider. así es. Pero en mi libro lo pongo, por ejemplo, que el polizón sí comete un delito. El polizón quiere viajar gratis en un medio de transporte, ¿sí o no? Claro. Se cuela en Ujú, un barco. Luego sí está cometiendo un fraude porque no quiere pagar el billete. claro, El polizón digamos, está cometiendo una irregularidad, ¿sí o no? así es. El free rider no. El free rider es un tío que se aprovecha de las circunstancias sin cometer ningún delito. Claro, de las externalidades positivas, ¿no? Exactamente. Entonces muchos economistas, por ejemplo Ah, caramba. Mankiw, que es un economista americano, Ujú, llama al free rider, lo llama polizón, se equivoca, mm, se está equivocando, porque el polizón sí comete un delito, mientras que el free rider no. El free claro. rider es una persona que se aprovecha de las circunstancias sin robarle la propiedad a nadie. Qué interesante esa distinción. Luego, claro, son pequeñas distinciones sutiles que pasan desapercibidas al público en general. Yo en este libro las voy a ir destapando una tras otra. Ya tengo bastantes capítulos hechos. Y lo que haré, esos capítulos, tengo ya 14 capítulos publicados en el Juan de Mariana, publico uno cada mes, y lo que haré es compilarlos todos y publicar el libro.
¿Y tiene fecha de nacimiento su obra? No tengo fecha. Todavía. No, yo voy a ir tranquilamente, sin prisa. No tengo fecha, no. Bueno, Cuando salga, salió. claro, y ojalá que podamos tener otra reunión para conversar sobre esa nueva obra suya y bueno, discutir sobre estos temas que es necesario que se difundan, ¿no? Para entender mejor de qué va el tema de los servicios privados, que a mucha gente le asusta el término, como usted está hablando del lenguaje en economía, el término privatización, que también es un término que asusta a muchas personas. Sí, 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 sí. Vamos, sería lo correcto. Hay que privatizarlo todo. Las calles, las playas, todo. Para que todos tengamos bienes en abundancia. Lamentablemente el Estado ha distorsionado, ¿no? El mismo término privatizar y muchas personas creen que privatizar es que el Estado meta la mano y decida a quién le otorga la licencia, a quién le concede, Bueno, pues, ¿no? claro. Lo que pasa es que normalmente cuando el Estado privatiza, pasa de ser una empresa pública, por ejemplo, a una empresa privada, obviamente por el camino se cometen irregularidades. Por ejemplo, la empresa se le otorga a sus amigos, pero eso no es la culpa del sector privado, es la culpa de esa transición de lo público a lo privado. Se le da a los amigos del gobierno, Así es. pero eso está mal hecho, pero eso no significa que las empresas privadas sean malas, significa que el gobierno es el que está cometiendo una irregularidad en ese tránsito. Bueno, doctor Hernández, hemos llegado al final de esta tertulia, esta conversación. Más que entrevista ha sido eso, una conversación agradable con usted. Eh, Me alegra mucho haberlo conocido. Esperamos que en algún momento podamos discutir, hablar sobre su próxima obra intelectual. Y bueno, eso sería todo por el momento. Pues nada, Germán, le agradezco mucho la entrevista, ha sido un placer. Un saludo al público peruano y al público hispano que nos pueda ver. Y nada, seguiremos trabajando por la libertad y haremos lo que se pueda, lo que esté en nuestras manos. Perfecto, doctor. Muy amable. Gracias por su predisposición y estaremos en contacto hasta otra oportunidad. De acuerdo, un saludo. Un Gracias. saludo. Hasta luego.